Vamos a hacer un pequeño parón aquí. No me gusta Jared Leto, ¿vale? De acuerdo, eso quiere decir que me gustan American Psycho y me gusta el Club de la Lucha. Si no entendéis la referencia... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy vamos a continuar con el arco argumental de Espíritus de Venganza, esta especie de saga de macro crossover en el cual Marvel Comics a principios de los 90 recuperaba, digamos, a su universo de personajes de terror para reubicarlos en la nueva década y crear una especie de mezcla de superhéroes, historias de acción y demás, ¿verdad? Principalmente estaba centrado alrededor del personaje del motorista fantasma, que en aquel entonces estaba teniendo bastante éxito con su colección individual, y a raíz de él fueron, digamos, lanzando nuevas colecciones relacionadas que más o menos venían a redondear una especie como os decía antes, ¿no? De universo de terror, de historias ahí relacionadas con el miedo, ¿no? Con la noche. Particularmente aquí tenemos el tomo de Espíritus de Venganza, recopilado por Panini. Muy buena edición, por cierto, me gusta mucho. Y concretamente después de haber estado viendo en vídeos anteriores las historias del Ghost Rider, que a mí es un personaje que me alucina, es un personaje que siempre me ha gustado mucho, a pesar de que le considero un tanto infrautilizado por Marvel. Bueno, es el personaje más satánico y metalero de la historia. Supérenlo ustedes. Desde aquí lanzo el guante. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es el personaje más macarra de la historia? Ghost Rider para mí. Ahí estaría Lobo, estaría Ghost Rider. Alguno más habría por ahí, ¿no? Pero bueno. Vale, concretamente después de hablar de Ghost Rider y en el siguiente hablamos también de la colección que compartían Ghost Rider y Johnny Blaze, hoy nos toca hablar de otra colección que continúa el crossover, que no es otra que Morbius. Tengo aquí el marcapáginas. Morbius. Como estaréis viendo, esta portada espectacular, con ese vampiro furioso mirando a la cámara como diciendo os voy a chupar la sangre. Eso es más o menos lo que viene a querer decir. Esto fue un rescate además, como os contaba en vídeos anteriores, todo este tomo, todo el arco que está comprendido por este tomo, vino a ser una especie como de tarantinada, en el sentido de que Marvel Comics lo que hizo fue recuperar a muchos personajes que ya tenía. Prácticamente no creó a nadie nuevo, no creó nuevos personajes, sino que recuperó a personajes de la época del terror, la época de los años 70, sobre todo los 70 y principios de los 80, en los cuales Marvel hacía historias de vampiros, hacía historias de magia negra, ¿no? Y cosas así, y aquello pues cuando se pasó de moda son personajes que quedaron un tanto olvidados, ¿no? Morbius pertenece, no exactamente, ahora os explico por qué, podría pertenecer a ese tipo de personaje, pero viene de otro sitio, es una historia bastante curiosa, ¿eh? Bueno, voy a ojear algunas páginas con vosotros y os cuento. Morbius es un poco aquí el bicho raro, dentro de esta colección de monstruos que se supone dentro de esta línea oscura de Marvel. Este es un poco el bicho raro. ¿Por qué? Porque es un personaje que, pese a su apariencia terrible, pese a su pinta gótico, vampiresca, oscura, chupasangres, etc., es un personaje que viene del universo de Spider-Man, que en realidad es todo lo contrario a todo este rollo que os decíamos antes de terror, ¿no? Un personaje colorido, un personaje de aventurillas, divertido y demás. Morbius nace, yo creo que en los años 70 o algo así. O sea, es un personaje más o menos de esa época. Seguramente, de hecho, en respuesta a que se llevaban los cómics de terror en Estados Unidos a tope, y Spider-Man, como casi todas las colecciones de Marvel suelen hacer, lo que hizo fue, pues, crear algún personaje para estar un poco al día, ¿no? Y creó una especie de vampiro. A Morbius, de hecho, se le llama el vampiro viviente, porque en realidad no es un vampiro, en realidad es un científico que tenía una enfermedad, se puso a experimentar con su cuerpo para curarse, no sé qué, y como resultado final lo que obtuvo es que acabó siendo un vampiro, una especie de vampiro, prácticamente, ¿vale? Y esa es un poco la historia de Morbius. Luego, pues es un personaje que siempre tenía ese rollo como de tragedia, como de ser un personaje que es consciente a veces de que está perdiendo el control y de que es un monstruo, esa especie de equilibrio, ¿no?, entre la persona que fue y el monstruo en el que se convirtió, y tenía ese rollo un poco dramático. Y Marvel, pues bueno, una vez digamos que el personaje perdió un poco de gancho en Spider-Man, lo recuperó para esta línea de terror y de hecho le dio su propia colección, cosa que es pues bastante notoria, ¿no? Es verdad también que Marvel en esta época publicaba colecciones
a lo bestia. Recordemos que estamos hablando de la época en la que sale Image Comics también, la época de la especulación en Estados Unidos con el cómic, me gustaría hacer un vídeo específico solamente de ese tema, en el cual es que las librerías de cómics en Estados Unidos es que estaban a estallar, estaban a rebosar de cómics. O sea, de hecho es eso, que se creó una ola especulativa con los cómics que produjo posteriormente, en la segunda mitad de los 90, una crisis. Directamente se cerraron colecciones, fue desastroso, ¿vale? Y dentro de esa oleada de nuevos lanzamientos está esta colección de Morbius que os decía, que es el bicho raro dentro de esta espíritus de venganza. Aquí lo que hacen con él es recuperar el personaje, que era un personaje que se había quedado un poco en el limbo, ¿vale? Y lo redefinen un tanto, más o menos, le dan ahí un par de conexiones con los malos, digamos, de esta saga, con los antagonistas, con los demonios que plagan la Tierra, para darle una cierta relación con el motorista fantasma y los demás pertenecientes a este círculo, digamos. Redefinen el personaje un poco por encima, le cambiaron un poco, ahora veremos un poco más adelante la secuencia, que es bastante interesante. Redefine un poco lo que es la apariencia del personaje para ver si consiguen hacerlo encajar. Bueno, y como veréis aquí, pues esta es la apariencia clásica, digamos, de Morbius. Este es el Michael Morbius original, que es pues como lo conocimos en Spider-Man, que era el malo, esa especie de malo, pero con sentimientos positivos de Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Y aquí pues deciden que le van a reubicar. Claro, este personaje también se ha hecho relativamente famoso. Bueno, relativamente. Se ha hecho famoso gracias a los memes, básicamente. Porque este año 2022 hubo intento por parte de Marvel Comics, que ya sabéis que últimamente está que lo tira y está todo el rato haciendo apuestas por todos los medios posibles con sus series, películas y sus productos en Disney Plus y demás. Y hicieron película protagonizada por Jared Leto, que yo no he visto. Ya adelanto desde aquí, yo no he visto la película porque no me gusta Jared Leto. Vamos a hacer un pequeño parón aquí. No me gusta Jared Leto, ¿vale? De acuerdo, eso quiere decir que me gustan American Psycho y me gusta el Club de la Lucha. Si no entendéis la referencia, os recomiendo que veáis las películas porque son bastante buenas y digamos que los personajes de Jared Leto y el destino que sufren... Bueno, también en Requiem por un sueño su personaje no está mal, ¿eh? Pero bueno, el destino que sufren sus personajes pues es bastante divertido. La película ya os digo que no, es que no me interesa, ya no por Jared Leto, que no me cae bien, pero aparte de eso, es que a mí las películas de Marvel, alguna me gustó Endgame, me gustó Infinity War, alguna película de Marvel me gusta, las clásicas de Blade, también, algo sí, pero en general no me suelen gustar, ¿eh? Así que bueno, sin más. Vale, esta secuencia que estamos viendo aquí, esta es la clásica secuencia en la cual toman a un viejo personaje, le cambian 4 elementos para ponerlo al día y lo intentan relanzar como un nuevo personaje, vamos, con una nueva apariencia, que es este. Esta secuencia en particular a mí me parece épica porque es auténticamente noventera y nos lleva además a un momento que es que se llevaba en esta época. En los años 90 y prácticamente esto aguantó hasta principios de los 2000 con la época Matrix y tal. Hubo una especie como de revival gótico, ¿vale? Con este rollo ahí como tirando a, pues no sé cómo decirlo, post-punk, Marilyn Manson posteriormente y tal. Hablando mucho de estética oscura, de cosas de cuero y demás, las gafas de sol, estas gabardinas larguísimas. Y aquí se ve como que este Michael Morbius básicamente quiere un uniforme nuevo, así que se marcha a una tienda de moda dark, como veremos con estas dependientas, que les dependienta y dependiente, que no les distingo, que le están atendiendo y el tipo dice, wow, yes, me gusta este traje de cuero. Y aquí tenemos al nuevo viejo Morbius, que es tan malo como siempre, pero tan bueno como nunca. Y esta era pues el Morbius para los 90. Decidieron que necesitaban un vampiro, dijeron, hostias, coño, tenemos a un personaje de Spider-Man que es un vampiro, vamos a recuperarlo. Y le recupera, le hacen ser un malo bueno de esa época que se llevaba mucho, una especie de castigador, que decide que se va a cargar a los culpables y que va a perdonar a los buenos, que no va a chupar la sangre a gente buena, sino que se va a enfrentar solamente a los villanos, a los malvados. Y nada, y eso es Morbius. Esa es la colección de Michael Morbius. No tiene más historia. Luego lo cruzarán en el crossover con el motorista fantasma y los demás personajes. Intentarán hacerlo parte de esta particular familia de terror que estaban creando. Pero, spoiler, la colección duraría, no sé si hasta el 94 o algo así. No aguantó mucho. De hecho, en las posteriores crossovers que se hicieron dentro de esta onda de los hijos de la medianoche y personajes de terror, Morbius sería apartado. En el siguiente crossover que aparece, de hecho, él creo que ya no sale. Creo, ¿eh? Y ya en un futuro la colección se anula y el personaje volvió al que era su origen, ¿no? Volvió a ser un malo de Spider-Man y punto.
Ya no se volvió a apostar por él como un personaje principal ni nada así, porque la verdad es que, bueno, es que es un personaje que no está mal, o sea, es un personaje que se le toma un cierto cariño por ser un super loser, pero es que tampoco tiene, yo creo que tampoco, más allá de la imagen, tampoco tiene el carisma ni la historia realmente para justificar una colección o una película propia. Pero bueno, a ver, el mundo es una exploitation de productos comerciales y oye, Marvel lo intenta y de vez en cuando acierta, y cuando acierta pues triunfa a lo grande. Por lo demás, si mal no recuerdo, el siguiente número que tenemos de este tomo, una vez que se acabe porque se acaba la parte Morbius, ya es, porque este ya sería la siguiente historia de los espíritus de venganza, que ya lo vimos, Darkhold, que es una historia que está muy bien. Es una historia, esto sí que es puro terror, pero de esto hablaremos en un futuro vídeo, que no quiero, como veréis, el tomo es largo, incluye muchas colecciones que se lanzaron en esta época y que no quiero hacer tampoco un spoiler tremendo. Amigos, espero que os haya gustado. Como siempre, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si os ha gustado, si no, si me he dejado cosas por decir, que soy consciente de que me he dejado muchas, ponedmelo en comentarios, seguimos comentando cosas y nada, volvemos en un futuro con cómics más terroríficos que este, os lo juro, aunque bueno, seguramente no con un personaje tan, en fin, morbiusesco como este Michael Morbius, que es que no tiene suerte el hombre, ¿qué le vamos a hacer? Nada, nos vemos pronto, amigos míos, un abrazo.